Bien, entonces vamos a ver. Fíjense, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la parte de cómo transmitir datos en AM y cómo transmitir datos en FM, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos de tener en cuenta es básicamente qué es lo que se hace, ¿verdad? Imaginémonos que esta es la radio. Miren, muchachos, esta es la radio. Por ejemplo, en AM, radio satélite, radio cantagallo, etcétera, ¿verdad? Sí. Yo creo que casi ustedes no la usan, pero afuera de la capital se usa bastante por la cobertura que tiene, que es grande en comparación a la de FM, que es más pequeña, ¿sí? La potencia de transmisión en AM es mucho mayor que la potencia de transmisión en FM. La calidad de transmisión de datos o el sonido, ¿verdad?, que ustedes perciben es mayor en FM, la calidad, que en AM, ¿verdad? Entonces, uno por otro. Entonces, ¿qué es lo primerito que vamos a empezar? Si ustedes se fijan, ahí tenemos lo que es la parte de aquí, de esta señal. A eso se le llama portadora, onda portadora, ¿verdad? En AM. Esa la va a producir el equipo de transmisión de datos. O sea, para una emisora en común, su portadora va a ser una y así diferente para cada emisora. Estamos, eso lo va a generar el equipo de comunicaciones. Bien, acá tenemos otra señal. ¿Qué es esa señal? Es una señal de mensaje, le vamos a llamar MDT, ¿sí? Que significa mensaje en el tiempo. A esta le vamos a llamar portadora o carrier. Vamos a ponerla aquí, CDT, ¿sí? En inglés, CDT. Entonces, aquí venimos en el equipo y mezclamos esas dos señales. Al combinar esas dos señales, portadora y moduladora o mensaje, entonces obtenemos una señal de este tipo, de AM, ¿verdad? Modulada en amplitud, ¿sí? Miren la amplitud, cómo va cambiando, ¿verdad? Aquí nosotros la miramos uniforme, pero cuando estamos en el laboratorio, en el caso de lastimosamente ustedes no lo pudieron llevar físicamente, allá lo que tenemos es, de acuerdo a lo que ustedes hablan, así va a ir variando su voz, ¿verdad? ¿Sí? Si es el caso de un hombre, la voz va a ser grave, va a ser así, miren, así es la voz de un hombre. Si es el caso de una mujer, es así, miren, es chillante, así es la característica, ¿verdad? De la voz de una mujer. Entonces, así va a variar mi modulación en amplitud, varía la amplitud. Los datos que están aquí, miren, ¿qué es esto? Miren, esta es, vamos a ponerlo por acá, esta es CDT, ¿sí? La portadora, el bus que lleva la información, o sea, esta, miren. ¿Y quién es esta que está aquí? Ah, esta es nuestra voz, la que está aquí, la que modula. Miren, a esa le vamos a llamar MDT, ¿sí? Entonces, así se produce la señal de AM, ¿verdad? En el equipo de transmisión. ¿Cómo se propaga esa señal en el espacio libre? Ya saben que ustedes que la señal se va a propagar en esta antena, en esta forma, ¿sí? Son ondas de este tipo, miren, así, miren, así son ondas planas, ¿sí? Y así se ve de lado, ¿verdad? O sea que esas ondas van cambiando en el tiempo, ¿verdad? Pero lo que ustedes ven solo son estas líneas acá, miren, los contornos de esta línea así. ¿Estamos? Entonces, eso es en cuanto a la transmisión básica de lo que es la radio AM. Bien. Siguiendo, ¿verdad? ¿Han escuchado ustedes que cuando van en la carretera y de casualidad llevan el radio del carro en AM y está lloviendo, se escucha, ¿verdad? O cae un trueno y también ahí, ¿verdad? Se escucha. O van por un cable de alta tensión y se escucha. Entonces, el AM es bastante susceptible a lo que son las interferencias del ambiente, ¿verdad? En FM no, por la construcción de su circuito, ¿verdad? Bien, entonces aquí tenemos el diagrama en bloques de lo que es un radio
AM, ¿sí? Estas son las características principales de todo él. Los que llegaron tarde, por favor, en el chat ponen su nombre completo y número de cuenta, así paso lista. Bien, entonces, este que está aquí es un receptor, ¿sí? ¿Qué es un receptor? Es el radio del carro, el equipo de sonido, su celular. Eso es un receptor. ¿Qué debe tener? Una antena, ¿sí? Debe de tener un circuito que mezcle señales o que amplifique la señal de entrada. Miren, aquí la mezcla y aquí la amplifica. La señal que viene bien bajita, entonces hay que amplificar, se llama señal de radiofrecuencia, ¿verdad? Entonces de ahí se mezcla con una señal, con un circuito que tiene vamos a hablar del radio del carro, tiene un circuito oscilador que es un capacitor, ¿sí? Aquí en este circuito tenemos lo que es el circuito tanque. Tenemos un inductor y tenemos un capacitor variable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así vamos a sintonizar nuestra radio en el carro, ¿verdad? Entonces, en esa etapa, ¿verdad? De L y de C, se encuentra aquí el circuito oscilador, ¿sí? A ese circuito yo le voy a combinar la señal que viene entrante, miren, ¿sí? Entonces se mezclan ahí y ya miren cómo llega la señal. Acá llega una señal de AM, como ya la vieron. Acá se amplifica más, ¿verdad? Los detalles se ve un poco más fea, pero tiene la misma forma. Y ya cuando está aquí, lo que hace este circuito es, miren, ir mezclando esas señales. ¿Qué hace el circuito? Por ejemplo, amplificador de frecuencia intermedia. ¿Por qué se le llama amplificador de frecuencia intermedia y no DRF? Porque aquí ya la señal ya cambió la frecuencia, ya cambió la amplitud. Entonces cambió, ¿verdad? Entonces por eso llamamos frecuencia intermedia, rangos de frecuencia intermedia, ¿verdad? Entonces aquí se amplifican, miren cómo se amplifica, ¿verdad? Después aquí hay un circuito que es un detector, es nada más y nada menos que un diodo, ¿verdad? Por lo general estos diodos son de alta frecuencia, ¿sí? Para detectar las señales. Entonces lo que hace el diodo, ¿qué es? Rectificar, ¿verdad? Eso es lo que hace el diodo. Entonces aquí vino y eliminó la parte de abajo, miren. Y eliminó aparte de eso lo que está aquí de la portadora, ¿verdad? Y dejó puramente el audio. Miren, aquí quedó puramente audio después del diodo. Entonces, después que hay aquí, bueno, hay amplificadores de audio, ¿verdad? Hay preamplificadores, amplificadores, hasta llegar a lo que es la frecuencia audible, ¿verdad? De la radio. Entonces aquí usted lo que va a escuchar es lo que yo estoy hablando, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que se escucha, ¿verdad? Y lo que se transmite ya saben qué origen tiene, ¿verdad? Que es la combinación de su audio más la combinación del equipo, ¿verdad? Con que se transmite. Bien, entonces después de eso nos vamos a topar ahí con unas ecuaciones, ¿verdad? Que esas se las va a explicar muy bien el ingeniero Ángel. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué es esto? Este es el voltaje, ¿verdad? Del mensaje, el voltaje de la portadora. Tiene estas características, son senos normales, miren, no hay que asustarse por eso, ¿sí? Son senos comunes y silvestres. ¿Qué cambia el argumento, verdad? La frecuencia, ¿cómo es? Por ejemplo, mi frecuencia de voz anda en un rango de los 100 Hz, ¿sí? Ya la frecuencia del equipo, como estamos hablando de AM, que es en kilohertz, entonces ya estamos hablando de 1000 kilohertz o 1900 kilohertz. Entonces ya cambian, ¿verdad? Entonces mire lo que hace este circuito acá, ¿ve? Esto que está aquí es una mezcla. Miren, en este mezclador se obtiene la mezcla de ambas señales, ¿verdad? En el caso del radio, ¿sí? Y entonces esto es lo que combina. Miren, esta señal es esta y esta señal que está aquí es esta. ¿Qué combina esto? Este es el equivalente a esta señal gráficamente, ¿verdad? Bien, sigamos. Bien, en esas etapas del radio, ¿verdad? Tenemos la parte de lo que es la antena. Miren, la antena que por lo general en un radio son así, ¿sí? Esto cuando lleven, si de casualidad llevan la clase de antenas, esto se llama monopolo, ¿sí? Una sola varillita ahí. Las longitudes pueden ser de un cuarto de longitud de onda, media onda, ¿verdad? De acuerdo al alcance que necesiten ustedes,
y de acuerdo a la frecuencia. Las antenas no tienen una distancia al chile, ¿va? Sino que se hace en base a la frecuencia y a la longitud que quieren que capten, ¿verdad? Bien, entonces lo que hace el amplificador, miren, ya saben que amplifican estas frecuencias, ¿verdad? Andan en este rango. El oscilador ya les había explicado qué era. Entonces, aquí vamos a notar algo. Aquí está FO, frecuencia del oscilador. Esta es mi frecuencia intermedia, ¿verdad? Y esta es la suma. Miren, aquí hay una suma y aquí hay una resta. A esta que está acá, miren, le voy a llamar banda lateral superior, ¿sí? Y a la que está aquí abajo, como es la resta, le voy a llamar banda lateral inferior, ¿sí? Entonces, esas frecuencias van a estar, vamos a ver si hay alguien más, no, esas frecuencias van a estar ahí, ¿verdad? De la parte banda lateral inferior y la parte banda lateral superior, ¿sí? Cuando ustedes estén en la clase, ustedes van a diseñar este lado, ¿eh? ¿Sí? Solo van a diseñar este lado. Entonces, ¿qué deben de hacer ustedes? ¿Qué deben de hacer ustedes? Por ejemplo, cuando resuelvan esta parte, lo que está aquí al lado izquierdo es el reflejo de lo que está acá, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos. Y a todo este conjunto entero, ¿cómo se le va a llamar? Doble banda lateral. ¿Por qué doble? Es la inferior más la superior. Entonces a todo se le llama doble banda lateral. ¿Sí? A esto que estamos viendo acá, miren, ustedes lo van a ver en la clase metido a rollo, pero esa grafiquita que es ancho de banda, ¿sí? Cuando se refieran a ancho de banda de una radio, se van a referir a este dibujito, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, aquí se captó una señal de 1000 kHz, una radio cualquiera, ¿verdad? Y el equipo produce 1455 kHz. Entonces, de acuerdo a eso, miren, esta es, por ejemplo, mi frecuencia intermedia, o sea, la que viene de la radio, y tengo la que genera el equipo, en el caso del radio del carro, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden decir cuánto es cada una de ellas. Por ejemplo, frecuencia del oscilador 1455, frecuencia intermedia 1000 kHz, banda lateral, por ejemplo, superior, ¿qué sería? La suma de ambas sería 2455, ¿verdad? Miren, la banda lateral superior. La banda lateral inferior, ¿qué sería? Bueno, le voy a restar acá esto con esto y voy a tener 455 kHz, ¿sí? Entonces, así funciona la radio. Ahora fíjense, si aquí capto una señal de 1600, este genera una señal estable, ¿verdad? En el radio. Lo que va a cambiar es este, miren. Entonces, de ahí vamos a poder hacer cualquier resta o suma de bandas laterales. Bien, entonces vamos a seguir. No sé si tienen una consulta hasta el momento. Los que vienen llegando, por favor, en el chat pongan su nombre completo y número de cuenta completo, por favor. Así paso lista. Bien. Aquí tenemos ya lo que es un ejemplo de un radito, ¿verdad? Sí, un radito sencillo. Esto lo hacíamos como proyectos en la U, ¿verdad? Pero después de que ya no quieren que se gaste, ¿verdad? Ya no se pueden hacer proyectos, ¿verdad? Porque se gasta bastante. A veces uno en los laboratorios pues hace cosas que sean funcionales y pequeñas de gastos. Pero habían ingenieros que, pucha, en mecánica 500, 1000 lempiras por persona. Entonces ya no hacemos proyectos, ¿verdad? Y era muy bonito y muy interesante hacerlos. Bien, entonces ya les había hablado de lo que era de la etapa del amplificador de frecuencia intermedia, del detector que era un diodo y los preamplificadores, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es cada uno de esos en el radito, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está la antena de ferrita, ¿sí? Y aquí está el capacitor. Estos dos juntos forman lo que es el circuito tanque, el oscilador. Ya les había dicho, ¿verdad? Que es un inductor más un capacitor variable, pues ese se llama circuito tanque. ¿Y ese para qué es? Porque aquí es donde cae la señal de la antena, miren. Aquí cae la señal de la antena
que es este circuito que está acá, miren. Bien. Por ejemplo, ¿qué es este que está aquí? Este es un mezclador, ¿sí? ¿Qué me agarró ese mezclador? Bueno, viene la señal de RF y la señal que produce en el caso de este, el circuito oscilador, y las mezcla ambas, ¿verdad? Entre base y emisor y colector, ¿sí? Entonces a la base le va a entrar una señal y al emisor otra señal, y voy a producir en el colector una señal de AM, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el chiste, ¿verdad? De todo esto. Entonces esa señal de AM adentro que lleva lo que es la portadora. Y afuera, ¿qué es lo que lleva? Se llama moduladora, nuestra voz, ¿verdad? Ajá, y después de aquí vienen amplificadores, ¿verdad? Preamplificadores de audio y amplificadores. Miren, pero esto en sí es un radio común y silvestre, ¿verdad? Y por acá debe estar el diodo, acá están los diodos. Estos diodos ya saben que son los detectores, ¿verdad? Son los que cortan la señal dejando el ciclo positivo y eliminan lo que es la portadora y dejan puramente el audio, y después son preamplificados y amplificados, ¿verdad? ¿Sí? Y ese es un radito. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bien, entonces aquí tenemos ya en sí lo que es un circuito del transmisor. Esta es una radio. Esta es una radio, miren, aficionados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenían? Ya sabíamos, ¿verdad? Miren, por ejemplo, aquí está el micrófono, aquí está el locutor, miren, hombre o mujer, ya en el equipo que hace ese equipo, amplifica esa señal, miren, y la manda ahí dentro del equipo de comunicaciones, la manda a un circuito que mezcla, miren la señal que produce la radio, esto es lo que produce la radio, esta es la frecuencia de la radio. Esta es mi voz, entonces al combinarse se produce esto y se transmite al espacio libre. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos, en el caso, lo que es la entrada de audio, el micrófono, miren que sería esta parte, ¿ven? ¿Sí? Tenemos acá, por ejemplo, ya aquí el oscilador, por ejemplo, que sería este capacitor y este inductor. Esto se llama el oscilador. ¿Qué sería esto? Ah, esta parte de acá, miren. ¿Sí? Después, ¿qué tenemos después de eso? Tenemos amplificadores, miren. En el caso del audio, aquí está un pequeño amplificadorcito, miren, para aumentar la señal del micrófono, ¿sí? Y después tenemos una parte de lo que es el mezclador, que es este, miren, este que está aquí, o modulador, mezclador o modulador, así se le llama. Y después tenemos la parte de potencia, ¿sí? Yo necesito que esa señal tenga suficientemente fuerza para que sea transmitida. Por ejemplo, este proyectito le va a alcanzar más o menos 300 metros en el espacio libre, ¿verdad? Como mínimo, ¿sí? Como mínimo van a tener 300 metros. Entonces, es un proyectito bien bonito, ¿verdad? Si usted pone la mano acá, o el dedo acá, le va a tender a quemar, ¿verdad? La mano por el tipo de frecuencia. Si usted va a HRN, por ejemplo, o se va a cualquier estación de radio, usted sin parlantes escucha lo que se está transmitiendo para que tengan una idea de la intensidad de la señal, ¿verdad? Ya saben que la señal es una onda electromagnética, ¿verdad? Electricidad y magnetismo. Bien, ahora vamos con la parte de lo que es FM. FM es más complejo, ¿sí? FM es más complejo, entonces ahí tenemos, por ejemplo, un diagrama en bloques de FM, ¿sí? Dentro de las partes de FM siempre está la parte, en el caso del receptor, miren, en el receptor en el radio, ¿sí? Tenemos siempre la antena, tenemos una parte de amplificación de RF, tenemos siempre lo mismo, miren el circuito oscilador, siempre tenemos un mezclador, ¿sí? Tenemos siempre un amplificador de frecuencia intermedia, ¿sí? Tenemos siempre los diodos, miren, pero aquí ya tenemos algo diferente, tenemos una retroalimentación. Esta es la diferencia entre AM y FM. Este circuito lo que hace es eliminar el ruido, por eso FM es mucho mejor,
¿verdad? Entonces genera un lazo retroalimentado aquí, ¿verdad? Se llama control automático de frecuencia. Y después tiene un amplificador de audio. Miren, ahí. ¿Cómo es en FM? ¿Verdad? Esas señales. Aquí está mi voz. Miren, acá está la frecuencia de FM que se da en megahertz. ¿Sí? Esto es lo que se da en megahertz, lo que genera el equipo. Y entonces voy a obtener esta señal que se llama frecuencia modulada. ¿Sí? Aquí tenemos el eje del tiempo, ¿verdad? Pero si pasamos el tiempo a frecuencia, todo esto está cambiando. Entonces esto se llama frecuencia modulada, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Cuando hacíamos prácticas de laboratorio físico allá, mirábamos que era casi constante, se movía 0.1 voltios en amplitud. Entonces, por eso aquí lo simbolizan en forma constante, pero eso tiene una pequeña variación cuando ustedes ya lo miden con el osciloscopio. Entonces, esta es la característica de la señal, miren, de FM. Entonces, en el examen, si yo les pongo una señal así, usted debe tener la capacidad de reconocer qué tipo de señal es, ¿sí? Entonces, les decía de la señal de FM que viaja a distancias más cortas, pero con mayor calidad en el sonido, ¿verdad? Sigamos. Ahí tenemos cada una de las partes que ya más o menos se las había detallado. Aquí les dejo yo unos links, muchachos, por favor mírenlos, son unos videos, les va a gustar, háganlo por favor. Incluso yo de aquí a veces saco el examen. Aquí hay un radito, miren las etapas cómo se identifican. Acá tenemos siempre la parte de oscilación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí es donde van el circuito oscilador, perdón. Aquí está el control automático de volumen, ¿verdad? Aquí están los que son las bobinas de amplificación. Miren, todos estos pueden ser amplificación, no necesariamente transistores, pueden ser inductores para amplificación de audio, ¿verdad? ¿Sí? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, el mezclador. Por aquí hay algo, aquí un transistorcito, algo así, ¿verdad? Entonces, eso es un esquema. Por acá tenemos entonces la diferencia entre las señales. Miren, tenemos lo que es la parte de AM. Miren la característica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando hay edificios o cosas así, tiene mayor problema la señal de FM. La de AM no tiene mayor potencia. Entonces, en el caso de obstáculos, en el caso de interferencia del ambiente, en el caso de interferencia del ambiente, si me permiten, en el caso de la interferencia del ambiente, es mejor la señal de FM, ¿verdad? Pero miren, en la señal de AM hay una mezcla de ruidos, ¿sí? Por acá tenemos lo que es un transmisor, o sea, como que fuera una radio, miren. Es similar el proceso, miren, al de AM, ¿sí? Y acá vamos a hacer hoy esta práctica, vamos a simular eso. Aquí, ¿qué tenemos? Vamos a tener la parte del equipo de comunicaciones de la radio. Aquí vamos a tener lo que es el mensaje MDT, o sea, mi voz, ¿verdad? Y se van a mezclar en este circuito que lo hace un transistor. Después de eso, yo la voy a amplificar. Le voy a meter un filtro gaussiano, ¿sí? Le voy a meter un filtro gaussiano. Después voy a filtrar más y voy a obtener estas señales. Miren, mi voz. Voy a obtener acá mi frecuencia y mi señal de AM, ¿verdad? Aquí les dejo yo unas diapositivas para que ustedes lo estén viendo, ¿verdad? Aquí cómo calcular la banda lateral inferior, la superior y lo que es el ancho de banda, cómo se calcula, ¿verdad? Miren, a ver si nos da el tiempo para simular, ya lo tengo hecho. Aquí está la parte de FM, las características de las ecuaciones, miren, de FM. Y eso es lo que tiene que ver con la presentación. Ahorita lo que vamos a hacer es ver la parte de la simulación. Bien, entonces en Simulink de MATLAB, ahí ya tenemos lo que es un diagrama hecho, ya se lo hice yo, ¿verdad? Entonces le vamos a dar, por cuestión de rapidez, la simulación. Y vamos a ver qué tipo de señales hay. Entonces aquí tenemos mi señal, miren.
Aquí sale todo deforme, no importa. ¿Quién es este? Este es mi mensaje original, ¿sí? Y este sería mi señal de AM. ¿Cómo le doy un zoom? Lo selecciono ahí y ya tengo esto. Miren, solo le doy un zoom así como de calculadora. Esta es mi señal de AM. Después vamos a ver las características de estas señales. Miren, aquí está estrangulada. Esto se llama sobremodulación. Acá no se pueden transmitir datos, ¿sí? Si esto fuera un poco más anchito, ahí sí. Esta modulación está al 100%. Las emisoras por lo general la tienen entre el 20 y el 40% para poder transmitir, ¿sí? Bien, entonces en la parte de Simulink, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, miren, solo activan eso, tienen que esperarse, ¿verdad? Porque es pesado. Aquí van a abrir su modelo. Aquí está, bueno, aquí está lo de los osciloscopios, solo quería ver la parte de esta, aquí. Aquí tenemos los bloques comunes, miren, aquí le vamos a dar crear nuevo modelo, ¿sí? En nuevo modelo les va a salir eso en blanco y lo que van a hacer ustedes es buscar el bloque. Si lo quieren hacer aquí, ponen el nombre en inglés, les va a salir aquí, lo arrastran y ya estuvo y lo arman el circuito, el diagrama en bloques, ¿verdad? Si no, entonces se van a poner en fuentes, en bloques comunes y así van a ir investigando cada uno de ellos. Esto hay que trabajarlo, no es así en un ratito que lo van a poner. No sé si tienen alguna consulta, muchachos. Con respecto a la guía, miren, acá está la guía. Primero les digo, hagan el modulador, o sea, esta es la radio en AM. Y ahí les doy las características de cada bloque, miren. Acá está mi señal MDT, acá está mi portadora en este caso. Las mezclo y obtengo mi señal. Estos se llaman analizadores de espectro. ¿Qué les va a dar? Señales así como esta. Aquí van a poder encontrar ustedes la banda lateral inferior y las bandas laterales superiores, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea, ¿verdad? La parte de ahora ya lo que es el receptor, o sea, mi radio. Como no tengo un radio en MATLAB, entonces tengo que armar mi parte de modulación, o sea, mi radio transmisor, y mi parte de recepción, como que sea mi radio, y ahí lo que voy a obtener es mi audio, ¿sí? En el radio voy a obtener mi audio. En el caso de FM, ¿verdad? Lo mismo, vamos a hacer este circuito que está ahí, se llama en bloques, ahí están las características, y en el caso ya del radio en FM, o sea, mi radio en el carro, voy a obtener todo esto. Fíjense aquí que es importante, si acá integro en lo que es el modulador, en el caso del modulador de FM, si acá integro en la radio, en el transmisor, ¿verdad? En mi radio, en el carro, yo voy a derivar. Es mi proceso inverso, ¿verdad? Miren, aquí está la derivada, acá está cómo se simboliza un diodo. Yo les cambié el nombre a estos, miren. Yo se los cambié, ¿sí? Entonces, este es un módulo FCN, ahí lo van a encontrar ustedes. Así que me preguntan por si no entienden, ¿verdad? Por cualquier cosa. No sé si tienen alguna consulta.